Tienen varios efectos a nivel corporal. De los más importantes son a nivel gastrointestinal y cerebral. A nivel gastrointestinal van a favorecer la secreción de insulina por el páncreas, pero esta secreción de insulina es muy importante entender que está pareada con el alimento. Entonces, eso permite que la respuesta de la insulina cuando se eleva la glucosa sea muy efectiva, es decir, controlan muy bien la glucosa postprandial o después de comer. Bueno, generan un retraso en el vaciamiento del estómago. Esto va a hacer que nos llenemos o nos sintamos saciados con menos porción de comida y que duremos saciados más tiempo, que regulan algo que se llama food noise, que es como ruido por comida. Y es ese ruido o pregunta que todo el tiempo están pensando a veces los pacientes que padecen la enfermedad de obesidad: ¿qué comer? ¿Cuándo comer? Están comiendo y están pensando que van a comer al ratito. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En los últimos años, el abordaje farmacológico y el tratamiento multidisciplinario del sobrepeso y de la obesidad han experimentado transformaciones muy importantes. Y uno de los cambios que fueron más relevantes ha sido un paso de que los medicamentos agonistas del receptor de GLP-1 dejó de considerarse solamente un fármaco exclusivo para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y comenzó también a tener esta relevancia con reconocimiento y respaldo del uso en el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso. Para muchas personas, nombres como Ozempic, Saxenda, Wegovy, Mounjaro son medicamentos que parecieran novedad, incluso hoy en día modas. Sin embargo, detrás de ellos hay muchos años de estudio, muchos años de investigación, mecanismos muy bien estudiados y hoy en día también una robusta experiencia clínica de millones de personas. Fíjense nada más el dato que tenemos de Estados Unidos, que obviamente es donde tenemos muchas más estadísticas. Se estima que hoy en día aproximadamente 30 millones de personas en este país utilizan estos medicamentos. Y esto fortalece y valida de una manera muy importante lo que la literatura científica ya nos venía mostrando sobre el uso de estos medicamentos. Pero, por supuesto, como suele pasar cuando algo se vuelve tan público, un tema tan popular, en muchos mensajes, pues se va perdiendo y se va diluyendo la información, cambiándolo en la cuestión del contexto y también transformándose muchas veces, como pasa, por supuesto, con las redes sociales, pero también opiniones encontradas, recomendaciones informales y muchas veces la opinión personal de quienes lo han llegado a utilizar. Por eso me pareció súper importante que hablemos de este tema, que hablemos sin miedo, desde la evidencia, desde los fundamentos y también desde la experiencia de una profesional que acompaña a muchas personas en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Y ella es la doctora Mireya Villalbazo. Ella es nefróloga y es especialista en el tratamiento integral de la obesidad. Y me encanta que seas tú la voz porque veo la información que compartes en Instagram sobre particularmente el uso de estos medicamentos y creo, y te lo puedo reconocer así formalmente en este medio, pocas personas lo hacen con tanta sensibilidad y tanto cuidado como lo haces tú, y creo que eso es algo muy importante como profesionales de la salud hacer en las redes sociales. Bienvenida y muchas gracias por ser la voz de este episodio. Ay, muchísimas gracias, Griselda, por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este tema que me apasiona. Me gusta muchísimo cómo comunicas y espero que sea de utilidad para ti y para tus escuchas. Muchas gracias. Estoy segura que sí va a ser. Pero mira, para muchas personas, lo decía hace rato, los nombres empiezan a ser ya muy populares. Yo creo que el que abrió la puerta e hizo mucho esta transformación ha sido el Ozempic, pero pues ha dado a evolucionar y a entender y a generar otros medicamentos. Pero se habla de mucho del GLP-1 y para los mejor los que nos dedicamos a temas de la salud es algo que sabemos qué es y para otros esto pues no saben qué es. ¿Qué es esto del GLP-1? Mira, el GLP-1 es una incretina. Estas son hormonas intestinales que se liberan después de que ingerimos alimentos. Las dos incretinas más importantes son el GLP-1, que significa péptido similar al glucagón tipo 1, y el HIP, que significa polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Es importante que los mencionemos porque los medicamentos que actúan como agonistas de estas incretinas pueden tener un efecto solamente en el GLP-1, como es semaglutida y liraglutida, o lo dijiste, Wegovy, Ozempic y Saxenda, respectivamente, o tienen un efecto dual tanto en el GLP-1 como en el HIP, como es tirzepatida o su nombre comercial es Mounjaro.
Claro, este también es parte de como lo más nuevo que se ha visto con el tema de este medicamento, ¿no? Que ya es doble acción hormonal y no nada más es la GLP-1, aunque GLP-1 es lo que más reconocemos, este trae el efecto sobre las dos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la GLP-1 en nuestro intestino? Ok, mira, el GLP-1 tiene varios efectos. Es importante que entendamos que se empiezan a secretar después de que nosotros ingerimos los alimentos. Se producen cerca de 20 a 30 minutos después de que comemos. Tienen varios efectos a nivel corporal. De los más importantes son a nivel gastrointestinal y cerebral. A nivel gastrointestinal van a favorecer la secreción de insulina por el páncreas, pero esta secreción de insulina es muy importante entender que está pareada con el alimento. Entonces, eso permite que la respuesta de la insulina cuando se eleva la glucosa sea muy efectiva, es decir, controlan muy bien la glucosa postprandial o después de comer. ¿Ok? También tienen un efecto que es de lo principal que hace que, bueno, generan un retraso en el vaciamiento del estómago. Esto va a hacer que nos llenemos o nos sintamos saciados con menos porción de comida y que duremos saciados más tiempo. Esta es la explicación a nivel gastrointestinal de por qué la recomendación de comer lento, comer de manera consciente, ir dejando nuestro cubierto entre bocados, porque eso le permite al GLP-1 o a las incretinas secretarse y manda una señal al cerebro, porque tenemos receptores a nivel cerebral que dan esta señal o esta comunicación de que ya comimos y ya estamos saciados y ya podemos dejar de comer. ¿Ok? Sin embargo, la vida media de las incretinas es muy corta. Tienen una vida media de 1 a 5 minutos. Eso explica por qué después de esperarnos un ratito se cumple la frase de Ujú. siempre hay un espacio para el postre. O sea, después de ese ratito ya podemos volver a comer. Entonces, ya considerando esto, ¿qué son los agonistas del receptor del GLP-1? Que así se engloba a ambos medicamentos, tanto a los que son solo de GLP-1 como los duales. Habitualmente como que se les engloba de esta manera. Estos son medicamentos que activan el receptor del GLP-1, pero su principal diferencia con el GLP-1 nativo o nuestro GLP-1 o nuestras incretinas es que si nuestras incretinas tienen una vida media muy cortita, estos análogos de GLP-1 van a tener una vida media muy larga, ¿va? Por ejemplo, los que son de aplicación diaria, como liraglutida, tienen una vida media de 15 horas y los que son de aplicación semanal tienen una vida media de 5 a 7 días, que ya dijimos son semaglutide o tirzepatide. Ok, y esto es parte de la diferencia entonces de que empezaron siendo medicamentos que casi siempre eran más bien de aplicación larga, luego ya son medicamentos que puedes aplicarte una sola vez por semana, pero también parte importante de por qué ir empezando con dosis chiquitas, ¿no? Porque si el cuerpo está acostumbrado a que los produce y tiene un efecto cortito de esta hormona, si tú entras con una cantidad muy significativa, pues esto podría impactar también de forma importante sobre la función gastrointestinal, ¿sí? ¿Va por ahí? Ujú. Sí, así es, sí tiene que ver. Ok. Oye, ¿y cuál es la explicación también que tiene, no nada más sobre el aparato digestivo? Porque creo que hay cosas muy interesantes de estos medicamentos en el centro de recompensa. Hoy entendiendo que ya hay definiciones de obesidades, ¿no? Hay personas que tienen mucho esta parte de buscar el alimento por la recompensa, por las sensaciones, por la experiencia emocional, y ahí también actúan estos medicamentos. Sí, como te comentaba, estos medicamentos no nada más tienen receptores a nivel gastrointestinal, tienen receptores a nivel central, sobre todo generando efectos en reducción del apetito como tal. También por vías centrales incrementan la saciedad e incluso se ha relacionado a que modifican el gusto de los alimentos. O sea, yo te Mm. puedo decir que tengo pacientes que me dicen, es que estaba en el súper y veía las manzanas así todas mugrosas, manoseadas y me tenía que comer una manzana, ¿no? Entonces, sí, de repente hace que los antojos también se modifican a cosas que son más saludables. Regulan, y está muy bien descrito algo, que regulan algo que se llama food noise, que es como ruido por comida. Y es ese ruido o pregunta que todo el tiempo están pensando a veces los pacientes que padecen la enfermedad de obesidad, qué comer, cuándo comer, están comiendo y están pensando qué van a comer al ratito, si lo que comieron estuvo bien o no. Y esto no es un antojo normal, ¿no? Son pensamientos que son intrusivos, que son persistentes y que son displacenteros. En palabras de los pacientes, ellos muchas veces creen que ellos no tienen fuerza de voluntad y otras personas sí tienen fuerza de voluntad para controlar el food noise. Pero cuando utilizan este fármaco es como si se apagara un switch en su cerebro
Y pacientes me han dicho, o sea, la situación es que los demás no es que tengan fuerza de voluntad, simplemente no escuchan ese ruido, o sea, no están ni siquiera pensando en la comida, ¿no? Entonces es algo que está bien descrito que sucede con estos fármacos por su efecto a nivel central. En relación a lo emocional que comentas, generan un control en el estímulo por comer asociado a recompensa. Entonces, la conducta alimentaria se va a alinear más a las señales de hambre o saciedad, no va a ser tanto un estímulo o un reflejo como más autónomo. Además de lo central, a nivel gastrointestinal, y hablamos de lo del vaciamiento gástrico y que nos saciamos con menos y estamos llenos más tiempo, a nivel endocrino, esta secreción de insulina que va pareada con el alimento genera o favorece mucho la sensibilidad a la insulina. Y también tiene efectos en el glucagón, que es una hormona que hace que se suba la glucosa en sangre. Entonces, como la disminuye, pues genera muchísimo control de la glucosa o del azúcar. De hecho, es de los fármacos más poderosos para el control de la diabetes. Tiene un montón de efectos, además de eso, como súper bonitos a nivel cardiovascular. De hecho, inicialmente, pues fueron fármacos aprobados para diabetes. Dentro de los lineamientos para aprobar fármacos para diabetes igual lo comentamos, pero se empezó por la FDA a solicitar que los medicamentos fueran evaluados por sus efectos cardiovasculares, es decir, que se documentara si los medicamentos para diabetes en realidad eran seguros y no incrementaban el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De ahí que de esas investigaciones que la FDA, digamos que tiene bien reguladas, se encontró que estos fármacos tienen beneficios cardiovasculares súper interesantes, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares en general, disminuyen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y a nivel renal, por ejemplo, que es como algo que yo veo todo el tiempo, disminuyen la progresión de la enfermedad renal, ya que bajan los niveles de proteína o de albúmina en la orina y tienen muchos efectos, por ejemplo, en el hígado, disminuyen el hígado graso y el riesgo de progresar a fibrosis o cirrosis hepática. Y bueno, por mencionarte, ¿no? Hay, digamos que en varios órganos efectos súper interesantes. Muchos órganos se benefician, esta parte integral, ¿no? De que también el efecto que también produce la obesidad y el sobrepeso en muchas áreas del cuerpo, en muchos órganos, y que no nada más es un factor estético, pero es considerada una enfermedad y por eso hay que Así tratarla como es. tal, con ese respeto como se tratan muchas otras enfermedades. Ahorita retomando un poco el tema de la búsqueda de recompensa, ahora para preparar un poco para platicar contigo, revisaba algunos artículos científicos que me causaron mucha curiosidad porque también estoy viendo que se está estudiando para el tema de dejar de fumar, de dejar de tomar alcohol. Y en el acompañamiento con pacientes en el tema de la nutrición, sí he visto que algunos pacientes que los utilizan rechazan el consumo del alcohol, que por supuesto es algo sumamente favorable, ¿no? Porque dicen, es que intenté tomar y me dio asco. Ahorita lo que mencionabas de que va cambiando también la búsqueda del alimento. Y es interesante y es prometedor este cambio porque muchas personas también al querer empezar a modificar su conducta alimentaria, pues se van a otros mecanismos, otras formas de recompensa como el alcohol o el fumar. Y al final de cuentas, esto termina elevando sus riesgos a eventos cerebrovasculares y a otras enfermedades. Así que qué interesante cómo también va favoreciendo en la parte de la conducta de forma completa. Sí, fíjate que esto es muy interesante porque es evidencia que sigue surgiendo, pero ayuda un montón en el tema del consumo del alcohol. O sea, yo lo veo todo el tiempo Mm. con los pacientes y muchos me reclaman, ¿no? O sea, como sobre todo hombres de negocios que cierran negocios en un entorno en el que se requiere como estar consumiendo alcohol. Sí me dicen, es que ya no puedo, o sea, me genera asco, no lo disfruto como antes. Y digamos, la verdad es que es algo favorable, sobre todo hablando de alcohol y tabaquismo, porque estamos hablando de medicamentos que otorgan tantos beneficios, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, qué mejor que complementarlo disminuyendo pues estos factores de riesgo para la salud que en realidad pues no son recomendables en ningún contexto. Entonces, sí, está muy padre también ese efecto. Y sí se está estudiando mucho para ver si posteriormente se aprueban para el manejo específico de, por ejemplo, el alcohol. Mm. Yo creo que una de las cosas en la experiencia negativa que tienen algunas personas y lo que se va difundiendo de persona a persona de estos fármacos son sus efectos secundarios, que como todo fármaco, pues todo lo tiene, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos hablar un poquito de los efectos secundarios,
que si mal no recuerdo, yo el que más he visto por ahí en la evidencia es la parte de las náuseas. Pero también recuerdo haber leído y visto con pacientes el tema de las diarreas, pero también el otro lado opuesto, ¿no? Las personas con temas de estreñimiento. ¿Qué pueden hacer? Porque, a ver, si es una parte de la realidad de muchas personas que los utilizan, que van a llegar a pasar por esto. ¿Por qué pasa o cómo minimizar un poquito estos síntomas dentro de esta, llegar a lo mejor a esta titulación, a lograr la dosis completa? Ok, mira, si los efectos más comunes adversos son los gastrointestinales, de hecho están reportados en una prevalencia muy alta, del 70-90% de los Muy pacientes los alta. van a presentar. Estos suelen ser leves y suelen ser transitorios. Esto quiere decir que solo van a tenerlos por un tiempo y posteriormente va a ir mejorando. Se presentan principalmente por los efectos que tienen estos fármacos a nivel gastrointestinal y también las incretinas tienen un efecto a nivel intestinal que, bueno, puede explicar estas alteraciones de tendencia a diarreas o estreñimiento. Sí te puedo comentar que yo aquí en la consulta, por ejemplo, en la experiencia clínica, los pacientes muchas veces vienen refiriendo los efectos adversos y dentro de la plática es a veces gracioso y es gracioso porque los pacientes es como que no, comí algo muy grasoso y llegué a vomitar, me sentí mal porque comí de más y hablo con ellos de que, ok, podemos descansarlo o así y me dicen, no, o sea, sí lo sentí, pero todo bien, ¿no? Y tiene mucho que ver con la conducta alimentaria y con la toma de decisiones. Entonces, sí es bien importante que seamos conscientes que cuando utilizamos estos medicamentos debemos de llevar una alimentación lo más limpia posible en el sentido de evitar, por ejemplo, alimentos ultraprocesados que suelen tener más grasa o que ya sean francamente, por ejemplo, fritos, capeados, empanizados, porque eso va a generar efectos adversos gastrointestinales sí o sí. ¿Ok? Entonces, lo más común es que el consumo de este tipo de alimentos de diarrea. Otras recomendaciones nutricionales básicas es estar muy bien hidratado con estos fármacos, así como disminuyen el apetito, también da una sensación de disminución de la sed. Entonces, los pacientes pueden de repente no darse cuenta y ya pasaron muchas horas y no tomaron suficiente agua y eso explica algunas de las molestias gastrointestinales que notan. Además de los alimentos grasosos, hay que evitar em, alimentos muy condimentados, porque al inicio, por este retraso del vaciamiento gástrico, puede haber tendencia como a gastritis o un poquito de reflujo. Evitar periodos prolongados de ayuno, porque eso, sobre todo cuando es relacionado a la aplicación de la dosis, puede dar náusea. Y algo muy importante que de repente es algo que tenemos que reeducar a los pacientes es comer hasta sentirnos saciados. Tenemos la cultura, nuestra educación, así nos enseñaron que teníamos que dejar el plato limpio y a veces hasta limpiamos el plato así con la tortilla. Sin embargo, con estos fármacos es hasta ese nivel en el que ya te sientes lleno porque posterior a comer un poquito más, aunque solo digas es un bocado, te puedes sentir indigesto. Fuera de ahí, pues son recomendaciones como más generales de comer despacio, si estás comiendo porciones muy pequeñas, comer de manera más frecuente. Y algo que puede ser valioso es identificar esos alimentos que no te cayeron y descansarlos. Sobre todo al inicio del tratamiento, puede ser que no los toleres y posteriormente ya los puedas consumir. En relación a otro efecto adverso muy común es el estreñimiento. Entonces, es importante lo que ya dijimos de el agua, movernos, o sea, hacer ejercicio. Y si las medidas generales para los efectos adversos no funcionan, ahí entraría la relevancia de quién te está acompañando en el proceso, porque estas son como medidas generales, ¿no? Si algún síntoma que tú tienes no mejora con estas medidas, pues ahí entraría el médico que te puede prescribir de acuerdo a tu molestia un tratamiento farmacológico, desde lo más sencillo, por ejemplo, darte fibras solubles en caso de que estés estreñido, a como algo más agresivo, más invasivo, como puede ser algún laxante o algo como más, como fármacos estimulantes si tuvieras mucho estreñimiento, por ejemplo. Claro, y también entra, creo que resaltar el punto de, a ver, el medicamento no va a venir a sustituir esas conductas saludables que tenemos que tener, ¿no? Porque justo ahorita lo que mencionaste de prestar atención a la sensación de saciedad, parar cuando estás lleno, el descansar el cubierto y estar comiendo más despacio, porque si comes rápido, pues a lo mejor no vas a lograr sentir esa sensación de saciedad, la hidratación, el consumo de fibra.
y el priorizar alimentos que no sean ultraprocesados, sino naturales, pues son parte de los cambios dietéticos y de hábitos que las personas tienen que ir trabajando a la par de estar utilizando el medicamento. No va a ser un Así es. sustituto. Ahora sí que el ejercicio, el buen descanso y la parte de la alimentación son pilares que no van a venir a sustituirse por ningún medicamento, por muy buena evidencia, por muy buen respaldo y muy buenas formulaciones que tengan. Esto no se va a sustituir jamás. Entonces, sí, yo creo que también algo que he visto es que es eso, o sea, va haciendo a un lado los hábitos que no son los adecuados para tu cuerpo y te los va indicando, ¿no? Te va haciendo más evidente los síntomas cuando no estás consumiendo lo que debes de consumir. Ahora, hay una parte muy importante, siento yo, que muchas veces veo que no se respeta, sobre todo porque en México estos medicamentos la gente los puede comprar en la farmacia sin necesidad de una receta médica. Y si bien esto puede ser pues una oportunidad, porque también se ve en muchos países que puede ser muy complicado por el tema de los seguros, gastos médicos, etcétera, también lleva mucho a la parte de la falta de responsabilidad del consumidor, ¿no? Y hay dosis con las que tienen que iniciar y que se tienen que ir cambiando. Y creo que esta parte de la progresión no siempre se respeta. Yo creo que es importante que hablemos de por qué las dosis están formuladas como están formuladas. Sí, mira, fíjate, o sea, justo aquí no me gustaría que se propiciara la automedicación, yo creo que va a ir quedando claro conforme Ujú. vayamos platicando, pero sí estos fármacos siempre se tienen que iniciar a la mínima dosis para evaluar la tolerancia y la respuesta. Entonces, se prescriben de manera escalonada, entonces siempre se inicia con la dosis más pequeña y de acuerdo a los efectos tanto positivos como efectos adversos, se decide o no se decide escalar el fármaco. Entonces, por ejemplo, si un paciente está teniendo náusea, está teniendo mucho estreñimiento con una dosis muy pequeña, pues no lo vamos a escalar porque sabemos que ese efecto adverso solamente va a incrementar. Entonces, esta dosis puede o no puede escalarse de acuerdo a cómo está el paciente y los resultados clínicos que vayamos teniendo en el seguimiento. Entonces, en este sentido es bien importante que pues, los pacientes y las personas en general tengan establecidos los objetivos clínicos específicos de cada persona y la tolerancia clínica. Entonces, aquí estamos hablando y entraría el punto en el que la obesidad no es un problema estético, o sea, la obesidad es un problema de salud en el que el médico, después de una valoración integral de exploración física, interrogatorio, estudios de laboratorio, va a definir en conjunto con el paciente cuáles son las alteraciones clínicas presentes y cuáles son los objetivos centrados en salud, ¿no? Y estos pueden ser metabólicos, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene hígado graso, pueden ser mecánicos, por ejemplo, si tiene problemas en sus articulaciones, en la columna, o incluso de salud mental. Entonces, te voy a poner un ejemplo como para que esto se explique, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad hepática con esteatohepatitis, con cierto grado de fibrosis, aquí ya está descrito que se necesita perder al menos el 15% del peso corporal para tener una reversión de estas alteraciones. En comparación, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene hipertensión, que tiene un poquito de alteraciones del colesterol, con que pierdas un 5% del peso corporal ya puede haber beneficios. Entonces, esto no significa en el protocolo que no vamos a ir escalando las dosis, que nos vamos a quedar a una mínima dosis, no. O sea, simplemente tenemos que ir evaluando la respuesta de los pacientes centrados en ese porcentaje de pérdida de peso. Y una vez que se alcanza, no quiere decir que ahí te detienes, pero al menos ya sabes que dentro de tus expectativas, de tu tratamiento, de tus objetivos clínicos, ya alcanzaste ese porcentaje que te va a ayudar a mejorar tu salud. Yo les digo siempre, de ahí para arriba es vanidad, ¿no? Y está bien, podemos acompañarte, podemos como optimizar tu composición corporal, pero es importante que tengas esta expectativa realista de que lo que estamos buscando es centrado en tu salud y eso va a hacer que sea como más motivación para ti, porque siempre cuando centramos un tratamiento en lo estético, pues digamos que es más fácil que el paciente pues pierda la motivación a lo largo del camino y no haga cambios significativos en su estilo de vida. Hay dentro de esta cuestión de las dosis, porque hay que reconocer que es un medicamento que es bastante caro, no es un medicamento asequible, económicamente accesible también para muchas personas, porque también se escasea, también esa creo que es otro de los retos muchas veces, sobre todo los que van agarrando más tendencia, los que van entrando más en novedad.
Y está en esta parte de dosis que yo reconocí el nombre, aprendí el nombre justo en una publicación que tú hiciste, creo que se llama dosis dorada o dosis de oro, que es el remanente que queda, ¿no? Cuando, sobre todo cuando se utilizan las plumas, porque para lo mejor quienes sí los han llegado a utilizar o tienen algún familiar que lo utiliza, sabrán que muchos de estos medicamentos vienen en plumas y hay otros que los puedes tú sacar ir poniendo la dosis que necesites. Pero ¿qué pasa con ese remanente? ¿Se usa o no se usa? ¿Es lo correcto? Qué dice la evidencia? Considerando también el bolsillo de las personas. Sí, mira, a esta dosis se le llama dosis dorada. Es un término pues coloquial que de hecho lo utilizan en redes, que habla de esta dosis que queda como remanente en las plumas, sobre todo de Mounjaro, porque Wegovy o Ozempic queda muy poquito, no se alcanza a completar una dosis. El fabricante dice explícito que no se utiliza, ¿ok? Eso es importante. Entonces él dice que lo deseches. En la práctica clínica yo les explico cómo retirar esa dosis, o sea, solamente es hacerlo con una técnica pues lo más estéril posible, ¿sí? Se puede hacer de forma segura y cómo aplicarla. ¿Por qué yo lo hago? Porque primero no cuesta 2 pesos, o sea, sí son medicamentos costosos y porque está descrito en estudios que una vez abierto el medicamento cursa con estabilidad, entonces sin problema se podría aprovechar. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Oye, y con el tema de las dosis, también ahorita que hablas de las redes sociales, em, en esta desinformación pasa mucho que es como quedarse en microdosis. ¿Esto de las microdosis existe o no existe? Mira, como definición, no existe como tal. Muchas veces se hace referencia a que un paciente está con microdosis cuando no lleva la progresión establecida por los fabricantes, digamos, de manera habitual y tiene adecuados resultados. ¿Ok? Entonces, muchas veces a eso se hace referencia. Sin embargo, también puede ser tan ambiguo como hay personas que se inventan dosis mucho más pequeñas de las recomendadas y tienen efectos. Entonces, para poder establecer si está funcionando o no, yo lo que recomendaría es que tú tengas establecidas cuáles son tus objetivos clínicos que estás buscando de acuerdo a tus características para que puedas establecer si en realidad esa dosis te funciona o no te funciona. Entonces, no estamos hablando solo de pérdida de peso, porque eso sería muy reduccionista, ¿sí? Estaríamos hablando de que, ok, de lo que estoy perdiendo de peso, cuánto es grasa, cuánto es músculo. En realidad esto me está ayudando para controlar mi glucosa en caso de que tenga resistencia a la insulina o si tengo diabetes, me está ayudando a controlar mi presión, cómo van mis grasas en sangre, cómo está mi hígado. Entonces, muchas veces las microdosis a eso se refieren, como dosis menores con los cuales el paciente tiene una adecuada respuesta. No está bien descrito aún, digamos, no hay muchos estudios, sobre todo en población mexicana, pero yo en la práctica clínica sí veo muy buena respuesta con dosis menores a las convencionales indicadas por los fabricantes. Entonces, esto sí sería muy interesante de investigar. Por ejemplo, yo los únicos pacientes que tengo con dosis tope son pacientes estadounidenses, pero en relación a pacientes mexicanos, desde dosis bajas pueden responder bastante bien. No todos los pacientes necesitan a veces llegar y quedarse en la dosis mayor, o sea, a veces van a quedarse en dosis más chiquitas dentro de las que iban como de progresar, ahí se quedan y ahí siguen teniendo beneficios y ahí siguen estando bien. Es interesante, porque también muchas personas de repente piensan, bueno, es que a lo mejor la de punto 25, punto 5 cuesta la mitad de lo que cuesta la de uno, ¿no? Entonces también en cuestión económica hace mucho, mucho esta parte de diferencia. Y yo quiero traer este tema de la parte económica porque a mí me ha tocado que cuando llegan pacientes, porque su endocrinólogo, su ginecólogo, el gastroenterólogo, porque aparte ya estos medicamentos los prescriben de repente diferentes especialidades, o sea, no se ha quedado en solamente el endocrinólogo. Y les dicen, los vas a utilizar por 3 meses o por 6 meses. ¿Cómo es tu experiencia con esto?
porque mi experiencia de acompañamiento en la nutrición dista un poquito. O sea, pocos pacientes son los que en realidad se quedan por tan poco tiempo utilizando los medicamentos. ¿O cómo es para ti? Mira, la definición de obesidad, y es importante como mencionarla, es que es una enfermedad crónica y recurrente que se asocia a un exceso de grasa corporal que genera alteraciones en la salud. Recapitulando esto, es crónica y recurrente, entonces el tratamiento para el manejo de la enfermedad de obesidad es a largo plazo. Yo les digo a los pacientes, ¿cuánto es largo plazo? De manera indefinida, ¿sí? Aquel que te diga que es un tratamiento por 3 a 6 meses es alguien que no está familiarizado con el manejo de la enfermedad de obesidad. O sea, yo te diría, pues solicítale la fuente, donde dice que es un tratamiento a corto plazo, ¿sí? Se hace mucho la analogía, por ejemplo, con el manejo de la hipertensión. Cuando tenemos hipertensión y nos dan un manejo antihipertensivo, un medicamento, no es como que me tomo el medicamento, ya se controló mi presión y suspendo el medicamento. Pasa igual con los agonistas del receptor del GLP-1, tanto el normal o el dual. ¿Por qué pasa si cuando nosotros queremos perder peso se activan un montón de mecanismos para reganar el peso perdido? Del principal es que incrementa el apetito, incrementa este food noise y eso explica por qué de repente cuando hacemos dietas restrictivas, de repente se nos empiezan a antojar cosas que ni se nos antojaban. Comes y ya estás pensando qué vas a comer al ratito. Entonces, ese es el apetito que genera que sea muy difícil perder peso en el largo plazo, ¿sí? Se activan otros mecanismos a nivel hormonal, a nivel de nuestras células de la grasa, que generen que la tendencia sea a reganar el peso perdido. Por eso de repente hay esta historia en los pacientes en los que perdieron cierta cantidad de kilos, muchos o pocos, y después los reganaron. Entonces, el tratamiento tiene que ser perfilado a largo plazo. Definitivamente hay contextos en los que sí se va a poder suspender el tratamiento. Entonces, como todo en esta vida, yo les contesto a los pacientes que esta decisión depende, ¿sí? O sea, depende de muchos factores. Primero, de tu genética. Si en tu familia hay antecedentes de obesidad en personas directas y tú cursaste con obesidad desde una edad muy temprana, en tu infancia es muy probable que tu obesidad sea crónica y que amerites un tratamiento crónico o a largo plazo, ¿sí? También depende, por ejemplo, de tu historia. Si tú a lo largo de tu vida no desarrollaste una buena cantidad de masa muscular, la masa muscular que desarrollamos en nuestra infancia y adolescencia es un factor protector contra la obesidad en la adultez. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Hay que recordar que las células de la grasa, que son los adipocitos, en la infancia es cuando se multiplican. Esto se le llama hiperplasia. Entonces crecen en número y en nuestra adultez crecen en tamaño, ¿sí? Es decir, eso se llama hipertrofia. Entonces, a mayor número de adipocitos y mayor tamaño tengan, el adipocito va a tener un componente más proinflamatorio que favorece la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa. Entonces, eso también depende mucho, ¿no? Para poder determinar si el tratamiento puede ser a corto plazo o no. Un factor predictor que está descrito en el que pudiéramos considerar que los pacientes puedan suspender el tratamiento son factores que ocasionaron un incremento de peso a lo largo de la vida. En las mujeres, por ejemplo, lo más común es el embarazo, ¿no? Que nunca cursaron con problemas de obesidad, hicieron ejercicio en etapas tempranas y con el embarazo se disparó el peso. En ese tipo de contextos puede ser una opción valorar, no tan a corto plazo, pero sí suspender el tratamiento posteriormente. En la menopausia también está descrito y también depende mucho algo que se llama los fenotipos de la obesidad, ¿va? Eso ya es entrar en otro tema que es pues interesante. Por eso se habla de que no hay una sola obesidad, hay varias obesidades. Entonces, los fenotipos son comportamientos que tienen los pacientes que padecen obesidad que los diferencian, ¿no? Y muchas veces ese fenotipo o esa característica va a verlo obligado a que tenga un tratamiento a largo plazo. Por darte un ejemplo, hay un fenotipo que se llama slow burner, que significa que el paciente, aunque come poco, tiene una tendencia a ganar peso. Son estas pacientes que luego nos dicen, es que yo hasta por respirar subo de peso, ¿va? Entonces, tal vez en ese contexto, pues sí le facilite más las cosas o le ayude un medicamento como estos. Otro fenotipo se le llama cerebro hambriento, que son estos pacientes que necesitan porciones muy grandes de comida para sentirse saciados. Obviamente, si tú tienes
controlada la porción con un agonista del GLP-1 a largo plazo, pues te va a hacer más sencillo las cosas. Otro es el intestino hambriento, que son personas que no comen mucho, sin embargo comen y en un ratito ya quieren volver a comer, ¿va? También te puede ayudar esta parte del agonista del GLP-1 porque vas a estar saciado por más tiempo. Entonces, la verdad es que sí, depende mucho del contexto clínico de los pacientes, así como de los objetivos clínicos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades renales, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, pues lo ideal es que lo perfiles para el largo plazo, o sea, encontrar una dosis que nos funcione para que el paciente no lo suspenda, porque se ha visto que puede haber reganancia posterior a suspenderlos, pero que también puede haber reversión de esos beneficios que hablábamos en diversos órganos una vez que se suspende. Y tocaste ahorita puntos bien importantes en la mujer, momentos de la vida de la mujer. En el embarazo no está estudiado, por lo tanto no se debe de utilizar, porque bueno, el embarazo tiene sus características propias a nivel hormonal que van a modificarse y que no necesitamos utilizar estos medicamentos. Sí vale la pena decirlo. Incluso también pasa porque muchas mujeres, sobre todo quienes tienen síndrome de ovario poliquístico y tienen resistencia a la insulina, mejora mucho el tema de fertilidad y quedan embarazadas utilizándolo. Ok, lo que hay que hacer es al momento de darte cuenta que estás embarazada, suspenderlo. Y creo que es súper importante mencionarlo porque si llega a pasar que también está el miedo al aumento de peso, pero pues va a ocurrir, en el embarazo tiene que ocurrir y ahí lo que hay que hacer es fortalecer otros pilares y otras acciones dentro del comportamiento de la elección, la calidad, el buen descanso, el ejercicio, el movimiento, pero sí, no es con el medicamento de GLP-1, no se utiliza durante el embarazo, al menos no está estudiado ahí. Sí en Sí, no, niños, de ¿verdad? hecho, Ya empieza a haber evidencia en em, niños. sí, en niños sí hay evidencia, en adolescentes que padecen obesidad, también en infantes, y en relación al embarazo sí, o sea, no está indicado. No sé si no, bueno, me gustaría explicarme bien nada Ujú, más en relación a que muchas veces el embarazo genera un incremento de peso que ya muchos ujú. pacientes ya no pueden bajar de peso, Sí. pero si no está indicado en embarazo, tampoco en lactancia, ¿no? O sea, no Ujú. son etapas de la vida de la mujer en las que deberíamos estar pensando en este tipo de opciones terapéuticas. Claro, no, sí quedó muy claro lo que mencionabas de que pues muchas veces para muchas mujeres es un parteaguas, ¿no? Su peso cambia después de la maternidad y no nada más es por el propio embarazo, sino también por todo el contexto social y las modificaciones del contexto en el que vive la mujer en el embarazo, en el posparto y Sí. después de que empieza a vivir la maternidad. Ahora, hay un tema que a mí me parece súper importante que abordemos, que es el tema de la composición corporal porque yo creo que una de las cosas que le da, hoy que cada vez se habla más del ejercicio de fuerza, que estamos muy conscientes de la importancia de la masa muscular, al menos creo que cada vez se habla más desde el lado médico en cada uno de los congresos a donde uno asiste, siempre se habla del beneficio de la prevención de la sarcopenia, porque lamentablemente habíamos estado mucho enfocando la atención al peso y no a la composición corporal por muchos años y entre ello pues se iba de la mano el músculo. Sin embargo, pues todas las pérdidas de peso conllevan un poco de pérdida de masa muscular. Entonces, yo creo que ahí necesitamos hablar de si se va un poco de músculo, cómo cuidar el músculo y qué tenemos que hacer también para analizar verdaderamente esa composición corporal, porque también hay sesgos dentro del análisis. Sí, mira, sí está bien documentado que con estos tratamientos, ambos, o sea, semaglutida y tirzepatida, puede haber una disminución de la masa magra de hasta un 25 a 46%, que puede ser un montón. Entonces, primero hay que establecer que cuando decimos masa magra no estamos hablando directamente de músculo, ¿ok? Entonces, la masa magra va a incluir todo lo que no es grasa sin contar el hueso. O sea, sí hay músculo, pero también hablamos de agua corporal, de órganos, de glucógeno, otras proteínas y tejidos. Entonces, es difícil, digamos que estimar de manera exacta el músculo. Se tendría que hacer por medio de estudios de imagen como resonancia o tomografía y eso no es como viable en el escrutinio común de los pacientes. Entonces, se ha encontrado en varios estudios que cuando se evalúa esta pérdida de grasa y se ajusta la pérdida de peso a la masa magra, digamos que el porcentaje no se altera tanto, ¿ok? Sin embargo, sí es bien importante platicar con los pacientes porque si llevan este tratamiento sin un adecuado cuidado en relación a la nutrición, en relación al aporte de proteínas y también de kilocalorías en general,
Y si no se hace ejercicio, incluyendo ejercicio de fuerza, la tendencia sí va a ser que dentro de esta pérdida de peso que tengas haya pérdida de masa muscular. Entonces, siempre tiene que ser una prioridad cuando hablamos con los pacientes la educación a nivel nutricional y a nivel del deporte o del ejercicio. Porque, digamos, a mí, yo les digo, qué mejor que decir, solo estoy perdiendo grasa, ¿va? Pero de repente es complicado solo perder grasa en el contexto de un déficit calórico. O sea, la tendencia sí puede ser a perder cierta cantidad de músculo, pero es importante que el paciente sea consciente de esto y que evalúe cuál es su desempeño en relación al ejercicio. Por ejemplo, puede ser que en las básculas de composición corporal habituales veamos esta tendencia de disminución de la masa magra. Sin embargo, el paciente tendría que referir, ¿sabes qué? Pero yo me siento más fuerte, me muevo mejor, ¿no? Y eso tiene todo el sentido. Cuando perdemos kilos, pues nos movemos más fáciles, mejora la fuerza. Entonces no nos hablaría directamente de sarcopenia, porque sarcopenia se define como una baja masa muscular que además se asocia a baja función muscular. Entonces, sí tenemos que evaluar esa parte con los pacientes. En relación a la composición corporal, sí es algo muy relevante estar evaluando qué es lo que estamos perdiendo. Y esto puede hacerse desde una consulta con nutrición, con sus médicos, hasta tener nuestras métricas del tratamiento. Entonces, por ejemplo, yo les refiero a los pacientes como esta parte de establece tus métricas, por ejemplo, en relación a tu perímetro de cintura. En mujeres debería de ser menos de 80, en hombres menos de 90. Si tal vez tú no estás ahí, establece cómo empezaste y cómo va tu evolución a lo largo del tiempo, porque esto nos habla de disminución en la grasa visceral, que es una grasa proinflamatoria que se asocia a enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares en general. Entonces, esa es una muy buena métrica de tu composición corporal, es decir, si estás perdiendo peso, pero tu perímetro de cintura no se modifica, pues no estás perdiendo la grasa que tendría que ser la prioridad. ¿Ok? Otra forma son estas básculas de composición corporal, como pueden ser ya más especializadas como la Symбody, la seca, o estas básculas del súper, ¿no? Como son las Omron, son estas Ujú. básculas que tienen estas plaquitas de metal. Hay estudios que ya evalúan, digamos, esta diferencia entre los resultados que nos dan estas básculas comerciales contra básculas más especializadas y los resultados son muy similares. Entonces, te puede ayudar para tu monitoreo en casa de evaluar en realidad cómo va tu músculo, cómo va tu grasa, cómo va tu porcentaje de grasa visceral. Y eso es muy valioso para que tengas la certeza de que el tratamiento no te está poniendo en un riesgo en relación a estar perdiendo músculo y con ello, pues las consecuencias que eso tiene para la salud. Sobre todo al principio, creo que sí hay una bajada importante, pero porque ahorita mencionabas, ¿no? El tema de, a ver, está considerándose el agua, el glucógeno, y cuando cambia, de hecho, cuando se regula la misma glucosa, la misma insulina, vemos una diferencia en el tema del glucógeno y del tema del agua. Y esto pasa no nada más exclusivamente con estos medicamentos. Cuando tú haces una dieta con un déficit calórico controlado o estás entrando en un poco de cetosis, también ocurre. Entonces, no es exclusivo nada más del medicamento. Por eso es importante el calcular, el aprender al consumo adecuado de proteína. Y la verdad es que aquí se entra mucho el valor de la proteína, lo cual se vuelve un reto. No sé cómo te va a ti luego con el tema de la consulta, por lo mismo de la saciedad. Muchas veces comerse la cantidad completa de proteína para muchas personas es difícil y creo que entra una recomendación muy valiosa de priorizar la proteína del plato y después te vas a los vegetales y al final te vas al resto de los hidratos de carbono, en el caso, por ejemplo, de alguna fuente de cereal, pero sí darle prioridad al consumo de la proteína. Sí, sí, sí. No, sí, de hecho es como parte fundamental. Yo trabajo mucho con nutrición o aquí en la consulta con los pacientes, el hecho de aprender a contar la proteína, ya sea por medio de gramaje o por la técnica de la mano, para tener la certeza de que no te estás quedando corto. Y muchas veces, sobre todo, pasa al inicio del tratamiento, y esto es algo que es bien importante que lo tengan claro. El hecho de que tengas estos efectos con el apetito y con la saciedad no significa que te quedes sin comer. Entonces, muchas veces me dicen, es que no tenía hambre. Pues es que sí necesitas, ¿no? El aporte de nutrición en relación sobre todo a la proteína. Entonces, sí es esta parte importante de priorizar en el plato la proteína, el vegetal por la fibra, porque ya dijimos que un efecto adverso es el estreñimiento. Y
Yo siempre les digo, no es que estemos dejando fuera el resto de macronutrientes que son importantes, pero tal vez considéralos en tu colación. O sea, si no te cupo el carbohidrato a la hora de la comida porque te saciaste, pues puedes meterlo en tu colación con alguna fruta y le puedes agregar como un poquito de crema de cacahuate, crema de almendras para que ahí también le metas un poquito de proteína. Entonces, sí, sí es muy relevante priorizarlo en la alimentación. Bien. Y creo que también, ya para ir cerrando un poquito esta parte, hace rato hablabas de la reganancia de peso. Si los dejas, entonces siempre va a haber ganancia de peso o hay algunas estrategias para poder quitar los medicamentos. Ahorita sé que decías, depende del individuo, pero ¿qué pasa con aquel que a lo mejor dijo, sabes qué? Pues me cambiaron, perdí mi trabajo, yo lo estaba utilizando y de repente, porque esto pasa en la consulta, ¿no? O de repente, sabes que estaba metiendo el tarjetazo para poderlo utilizar, pero ya vi que esto no es sustentable, no lo puedo sostener. ¿Qué podrían hacer estas personas para disminuir esta parte de la reganancia de peso al dejarlos? Bueno, sí, sí está muy bien descrito la reganancia al suspenderlos. Entonces, yo siempre, o sea, platico con los pacientes antes de iniciarlos y sí utilizo mucho esta frase de si te subes al tren, sí considera que es difícil bajarte, ¿no? Entonces, en el contexto en el que los vamos a iniciar, yo siempre lo perfilo a que si en realidad lo estás pensando a un corto plazo, no es una opción para ti. O sea, si estás batallando mucho en lo económico, y dices, puedo hacer el esfuerzo cierta cantidad de meses, así no se lleva el tratamiento, ¿va? Ujú. Hay varias estrategias que pueden hacer que los fármacos te salgan un poquito más accesibles. Eso sí, ya tendrías que comentarlo con tu médico especialista en el manejo de obesidad, sobre todo en relación a semaglutides, se puede hacer rendir plumas más grandes para un poco más de tiempo, ¿ok? Pero bueno, eso ya pudiera ser una opción como más accesible a la realidad actual en la que vivimos. Ahora, sí tendrías que considerar esos factores que comentaba de la cronicidad de tu obesidad o de la cronicidad de tus antecedentes para evaluar si en realidad puede ser o no candidato a suspenderlo. Pero si lo tienes que suspender y no quieres de alguna manera perder las ganancias que hayas tenido con los fármacos, lo ideal es que los cambios en el estilo de vida estén bien instaurados. Es decir, que tú ya hagas ejercicio de manera constante, dependiendo en la etapa en la que estés. Se recomienda el inicio del tratamiento al menos 150 minutos a la semana, pero ya en la etapa de mantenimiento tendrías que estar haciendo al menos 300 minutos de ejercicio, de actividad moderada vigorosa y una adecuada nutrición. Es decir, que todos estos cambios que el fármaco te enseñó, porque sí te enseña, ¿no? A comer porciones más pequeñas, a intentar como no estar picando entre comidas, a evitar como alimentos que te caen mal, que son muy grasosos o así. Entonces, intentar que todos estos cambios persistan a lo largo del tiempo, pero sí depende mucho de las características y una estrategia puede ser que, ok, no lo puedes usar de manera constante. Tengo pacientes, sobre todo ya cuando hablamos de un mantenimiento en el que espaciamos las aplicaciones. O sea, por ejemplo, en vez de cada semana, cada 2 semanas, a una dosis que a ti te permita tener un buen control del apetito, ¿va? Entonces sí hay varias estrategias que se pudieran Pero utilizar ahí en la ese tipo de importancia contexto. del acompañamiento de un profesional que te esté ayudando, y a ver, es un fármaco. El acompañamiento de un profesional para dar un fármaco es el médico. No son otras especialidades, es un médico el que tiene que indicar el fármaco y hay médicos muchísimo más especializados que se han enfocado a estudiar, no todos, aunque te los puedan indicar, no todos tienen la experiencia. Yo es algo que sí he visto, si bien es cierto que de repente el gastro lo recomienda, no siempre está tan familiarizado con el acompañamiento del cambio que tiene que hacer el paciente en la conducta y de cómo acompañarlo a largo plazo. Creo que también hay algo en el tema del estigma. Los medicamentos, y esto, bueno, la obesidad está acompañada de muchísimos estigmas, muchísimos, ¿no? Que es algo muy bonito de lo que se ha hecho en los últimos años en el acompañamiento, en la forma de acompañar a las personas con obesidad, de ver a la condición como una enfermedad y aprender a tratarla como tal, pero para muchos todavía sigue siendo como la salida fácil, es para flojos, es porque no quieres hacer ejercicio, ya hablamos que esto no va a ser algo que tenga que discutirse, se va a tener que llevar a la persona a hacer actividad física, va a tenerse que proponer y cambiar la forma de alimentarse, pero creo que entra mucho este estigma. ¿Tú qué les dirías a estas personas que todavía tienen esta concepción de que es un medicamento para flojos?
Yo creo que esa es la pregunta más complicada. Fíjate que muchas veces el problema es que esto no viene de fuera. O sea, yo lo veo casi todos los días en los pacientes. O sea, el paciente que entra a la consulta muchas veces habla de sí mismo de esa manera, Mm, ¿no? O sea, como tipo frases, no quiero platicar que estoy haciendo trampa. Yo ya me vine porque ya me decidí que no tengo fuerza de voluntad, ya me voy por lo fácil. Entonces, esa es la relevancia de espacios como este, en el que se nos permite, pues, este cambio en el paradigma, que no es fácil, ¿no? O sea, incluso para nosotros los médicos tenemos poco viendo a la obesidad como una enfermedad. Mucho tiempo dimos estas recomendaciones de tienes que bajar peso, haz más ejercicio y come menos y te veo en 3 meses. Y con todos estos cambios que existen en el cuerpo para favorecer la reganancia de peso, pues ya estaba demostrado, ¿no? O sea, que era una batalla destinada a ser perdida. Entonces, en este sentido, a mí me gusta mucho como escuchar a los pacientes y después hacer una pausa y decirle, ok, fíjate, esto que estás diciendo es importante que tú entiendas que todo lo que te ha pasado a lo largo de tu vida, como estas subidas y bajadas de peso, esta dificultad por seguir cierta dieta o cierto plan de alimentación, pese a que tú sabes, ¿no? O sea, todos sabemos que es más saludable comerte una manzana que comerte unas galletas, pero hay algo en las personas que padecen obesidad que no les permite hacer ese freno, o sea, como es un estímulo que toma la decisión, o sea, no está en ellos. Entonces sí les diría que no es su culpa, o sea, no es su culpa porque cuando se apaga ese switch del apetito, ese switch de ese food noise, ¿por qué en ese momento sí pueden? ¿No? Entonces, incluso a dosis que no son las descritas, los pacientes con ese manejo, o sea, con estos fármacos, pueden hacer lo que siempre han sabido hacer, ¿no? Y eso es algo como muy bonito de acompañar, la verdad. Entonces les diría básicamente eso, como que qué importantes son estos espacios y esta fase en la que estamos investigando, leyendo, tal vez escuchando sobre estas terapias, y eso nos permite tomar decisiones como más seguras en relación a si este tratamiento es para mí o no es para mí. sí. Y en esta, justo en esta última parte que dices, como si hoy al estar escuchando, a lo mejor mi médico ya me lo había propuesto, pero yo me quito ya un poco esta idea tabú de que es hacer trampa, de que es porque soy flojo, porque no tengo fuerza de voluntad. ¿Qué preguntas tendría que hacerse una persona antes de empezar, junto con su profesional de la salud? Porque creo que de ahí eso va básico. Antes de empezarlo, yo hablaba hace ratito de la parte económica. Si lo vas a hacer con un tarjetazo, piénsatela 2 veces, ¿no? Pero tú qué ves que tendría que hacer, hay un par de preguntas que tendría que hacerse antes de, porque lo que no tendrían que hacerlo es por subirse a una moda. Ahí sí no, pero ¿qué tendrían que Sí. preguntarse? Mira, yo creo que la primera pregunta que es como muy importante es si este tratamiento es realmente necesario para tu salud, ¿va? Esto difícilmente lo vas a poder establecer tú solo, ¿no? O sea, es necesario que acudas con un profesional de la salud que te evalúe completo, que te haga estudios de laboratorio, incluyendo del hígado, del riñón, del corazón, y determinar si en realidad tienes una indicación clínica para llevar este tipo de tratamientos. Ahora, a mí siempre me gusta mucho decir que no tenemos que esperar a complicarnos para ser merecedores del tratamiento, ¿ok? Entonces, si tú ya lo intentaste, pese a que tengas o padezcas una obesidad metabólicamente sana en la que no tienes alteraciones de salud, puedes llevarlo, ¿va? Pero sí es importante que tenga o que te hagas esta pregunta si en realidad crees que es necesario. Por ejemplo, yo platicando con los pacientes en la consulta, cuando les explico todo esto, o sea, hablando de la cronicidad del tratamiento, tal vez del costo a largo plazo, del efecto o la tendencia a la reganancia, muchos pacientes me dicen, ¿sabes qué? Pues es que lo voy a pensar y yo creo que así es, o sea, sí tienes que pensarlo muy bien en relación a tomar una decisión porque a veces pasa que modificando tu patrón de alimentación, haciendo ejercicio, tal vez no tienes tanto food noise, tal vez no tienes tanta indicación clínica y puedas hacerlo sin el fármaco. Entonces también me ha pasado pacientes que me dicen, no, lo voy a intentar con pura alimentación y ejercicio y nos va muy bien a largo plazo. La siguiente pregunta que yo me gustaría que se hicieran los pacientes y a veces es difícil plantearla en la consulta porque es un poco como fuerte, yo les diría que se contesten el hecho de si estás listo para modificar tu conducta, porque esto es súper importante. Todos queremos mejorar nuestra composición corporal. Cuando escuchamos esto que está de moda, todos queremos perder peso, pero no siempre podemos y no siempre estamos dispuestos a hacer lo necesario para cambiar nuestro estilo de vida.
Entonces, esto no es algo mágico, ya lo platicamos, implica un montón de chamba, un montón de cosas en relación a la salud, cambiar nuestra forma de comer, hacer ejercicio. Entonces, necesitas estar listo, o sea, pareado tu tratamiento junto con todo este cambio en el estilo de vida para que el tratamiento, pues, le saques el máximo provecho en relación a sus efectos en el peso y en relación a todos los efectos tan bonitos que tiene en salud. La tercera pregunta obligada pues sería lo del costo, ¿va? O sea, si necesitas una estrategia, platicarlo con el médico, de qué manera puede ser más costeable para ti y también perfilado a nuestro entorno. O sea, no es tan fácil que alguien esté gastando en dosis altas 8,000, 10,000 pesos al mes. O sea, estás hablando de una hipoteca, estás hablando de lo que cuesta pagar un carro tal vez. Entonces, tal vez yo tengo muchos pacientes que lo platico, o sea, la dosis más baja tal vez no sea tan eficiente, pero es que ahí entra tu trabajo, ¿no? O sea, no le dejes todo el trabajo al medicamento, o sea, hay que intentarlo haciendo todo lo posible o todo lo necesario para que el tratamiento funcione. Entonces, si no estás en ese punto, yo te recomendaría, o sea, si no estás listo para sostenerlo en el largo plazo, no lo hagas, porque yo lo veo más riesgoso, porque, por ejemplo, estos cambios en la composición corporal, si tú pierdes peso y también pierdes músculo, vas a reganar el peso, pero muchas veces ese músculo ya no lo vas a recuperar. Entonces lo veo hasta riesgoso también en el hecho de que los pacientes cuando inician estos tratamientos difícilmente los quieren suspender. Entonces te va a generar mucho estrés y tal vez problemas como en algo que se llama autoeficacia, que es la percepción que tienes de que puedes hacer las cosas por el hecho de que ya usaste el fármaco, viste los efectos que te da, pero ya no lo puedes costear. Entonces sí creo que es algo pues muy relevante platicarlo. Y otra pregunta es si cuentas con el acompañamiento profesional adecuado. Entonces, no es una terapia que debas de estar haciendo en solitario, o sea, porque me lo recomendó mi amiga. Sí es una terapia que tiene que ser supervisada por todos estos efectos que te comento a nivel del riesgo de perder músculo, también porque quién está monitoreando lo que está pasando con tu salud, ¿no? O sea, y también hasta qué punto va a ser saludable, porque sí es importante hablar con los pacientes cuando decimos, ¿sabes qué? O sea, ya estamos en el punto que queríamos, tu composición corporal tiene que ser ahora la prioridad. Entonces, tal vez ya no estar tanto en déficit, sino ir trabajando en el mantenimiento del peso, pero en el cambio a la composición corporal, ahora sí vamos a trabajar en que suba tu músculo. Entonces, sí es bien relevante tener un equipo de preferencia multidisciplinario que te respalde. O sea, no nada más el médico, nutrición, muchos pacientes requieren apoyo por psicología, por cirugía bariátrica. Entonces, depende de tu contexto, pero sí de preferencia no automedicarse. María, Y muchas en gracias. Ajá, ¿hay uno relación, más? ay, Dime, perdón, dime. sí, lo Sí, no, último. dime. Solo hablando de riesgos, beneficios y las expectativas, ¿no? Porque todos tienen expectativas, o sea, todo el mundo viene platicando lo que le pasó a su amiga que perdió un montón de kilos. Eso ya lo platicamos a lo largo de la plática, o sea, cuáles son los riesgos y beneficios, pero lo ideal es que no lleguemos en ceros, o sea, a la consulta, que ya tengas como cierta información, como esto que pasó aquí, para que tú al menos ya vayas tomando la decisión de si es una terapia para ti o no. Y una vez que te contestas eso, como no cerrarte al hecho de que nunca es tarde para hacer modificaciones en tu estilo de vida, o sea, siempre es un buen momento para tomar las riendas de tu salud y darte cuenta que con poquito peso que pierdas de un 5 al 10%, con o sin el fármaco, puedes obtener beneficios para la salud muy significativos. Pues qué manera de cerrar este episodio, llevándonos a reflexionar de forma muy consciente sobre el uso, ¿no? Ya teniendo la información, ya teniendo mucho más contexto de cómo funciona. Si vas a pensar en utilizarlos, siempre hay que hacerlo acompañado de un profesional y considerando y teniendo información basada en evidencia. No nada más la que nos llega a través de las redes sociales, que afortunadamente pues cada vez sabemos más profesionales de la salud que nos metemos a dar información ahí, pero pues muchas veces la forma en la que se interpreta no es la correcta, así que por eso siempre acércate de un profesional. Mireya, muchísimas gracias por ser la voz de este episodio. Me encantaría que quienes estén en Vallarta sepan que tienen a una especialista allá que puede acompañarlos. Ella se encuentra en Vallarta. ¿Cómo te pueden encontrar? Platícanos. Me pueden encontrar en redes como doctora.mireya Villalbazo y también tengo consulta en línea. Perfecto, también las grandes ventajas de la consulta virtual es que ahora en cualquier parte del mundo puedes obtenerla también. Muchísimas
Muchísimas gracias. Gracias por darte el espacio para podernos platicar. Y a ti, comunidad, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Espero que hayas encontrado mucho valor, como yo lo encontré en este episodio. Y si piensas en alguna persona en particular que esta información le puede ser útil, compártesela. Esto nos ayuda además a crecer, divulgar información basada en evidencia. Gracias.